Cuando pensamos en los orígenes de la democracia moderna, de las libertades individuales, la mente se nos va casi siempre a la Ilustración, ¿no? A los grandes filósofos del siglo XVIII. Pero, ¿y si los cimientos de todo eso se hubieran puesto mucho antes? Hoy vamos a ver que la historia es más sorprendente de lo que parece, porque todo esto comenzó en un lugar bastante inesperado: los debates legales dentro de la Iglesia medieval. Y aquí nos encontramos con una paradoja fascinante, que va a ser el corazón de nuestro relato. ¿Cómo es posible que una idea creada para liberar a la gente pueda al mismo tiempo transformarse en una herramienta de opresión? Vamos a desglosar justamente cómo esta contradicción le dio forma al mundo en que vivimos. Este es el dilema, el choque de dos ideas. Por un lado, para liberar a todos de las viejas jerarquías, de los señores feudales, se necesitaba una autoridad central, una ley única y poderosa para todos, un sometimiento equitativo. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo evitamos que esa misma autoridad se vuelva tan poderosa que termine aplastando la libertad individual? Esa es la eterna tensión, la lucha entre el poder y la libertad. Y bueno, esto no es solo teoría. Este conflicto explotó. ¿Y de qué manera? Dentro de la Iglesia Católica, después de la llamada Revolución Papal del siglo XII. En su intento por crear un papa soberano que unificara a toda la cristiandad, lo que hicieron fue desatar una increíble y muy peligrosa paradoja de poder. La base legal para este nuevo poder tan centralizado tenía un nombre que suena imponente: Plenitudo Potestatis. En latín, plenitud de poder. ¿Y qué significaba esto en la práctica? Pues que el Papa era el legislador y el juez supremo. Estaba por encima de todos, y ojo, incluso por encima de la propia ley. Era una concentración de autoridad como nunca antes se había visto en Occidente. El Papa Inocencio III lo dejó clarísimo con esta frase: soy inferior a Dios, pero superior al hombre. Esto no era solo una forma de hablar, ¿eh? Así es como los papas realmente veían su propio poder. Se consideraban en una posición casi divina aquí en la tierra. Por supuesto, un poder tan absoluto tuvo consecuencias muy reales. Empezó a haber un control papal que muchos sentían asfixiante, conflictos brutales con los reyes y, quizá lo más importante para nuestra historia, empezó a crecer una enorme inquietud dentro de la misma Iglesia, que miraba con bastante alarma este nuevo absolutismo papal. Y es justo aquí, en medio de esa tensión, donde aparecen los héroes más inesperados de este relato: los propios abogados de la Iglesia, los que conocemos como canonistas. Fueron ellos quienes empezaron a buscar una forma de ponerle límites a ese mismo poder que, irónicamente, ellos habían ayudado a construir. El problema legal que tenían que resolver era un verdadero nudo gordiano. A ver, si el Papa es el soberano absoluto, si nadie está por encima de él, entonces, ¿quién podría juzgarlo si comete un crimen o, peor aún, si cae en la herejía? Era la pregunta del millón. ¿Cómo se le exigen cuentas al poder absoluto? La solución a la que llegaron fue un salto conceptual revolucionario. Tuvieron que dejar atrás la vieja idea de que el gobernante que personifica el poder como si fuera suyo, y en su lugar propusieron una idea radicalmente nueva. El gobernante solo representa al pueblo, recibe su autoridad como si fuera un delegado. De un momento a otro, el poder ya no era algo propio e inherente, sino algo otorgado y temporal. Esta idea brillante se conoció como la teoría de la corporación. Lo que decía, en esencia, es que las instituciones como una diócesis o la Iglesia entera no son entidades místicas con vida propia. No, son ficciones legales, y su única realidad está en las personas, en los individuos que las componen. Y si eso es así, entonces el poder real no puede estar solo en la cabeza, sino que reside en todos sus miembros. Las consecuencias de esto fueron radicales. El rol del líder cambió por completo. Un obispo o incluso el papa ya no era visto como el dueño de su cargo, con un poder absoluto o dominium sobre él. No, ahora era simplemente un agente, un procurador, con un mandato limitado y que tenía que actuar siempre en interés de la comunidad a la que representaba. El poder ya no era suyo, era un poder prestado. Esta teoría, que hasta ese momento era un debate entre abogados y teólogos, de repente estaba a punto de pasar a la acción. Iba a enfrentar su prueba de fuego en una crisis que amenazaba con partir la Iglesia en dos para siempre: el gran cisma de Occidente. El caos fue
absoluto. En 1378, la Iglesia se parte, con 2 papas rivales. Años después, en 1409, intentan arreglarlo y lo empeoran. Eligen a un tercer papa, así que ahora hay 3. Esta crisis tremenda forzó un enfrentamiento que ya era inevitable. Por un lado, el absolutismo del papa. Y por el otro, los concilios de la Iglesia, armados con esta nueva y poderosa teoría del gobierno representativo. Y la ambición de este movimiento, llamado conciliarismo, era enorme. En el Concilio de Constanza lo dijeron con todas las letras. Su objetivo no era solo elegir un papa para acabar con el cisma. No, querían proclamar su superioridad sobre el poder papal y reformar los abusos de raíz. Lo que estaban intentando crear básicamente era una especie de constitución para la Iglesia. Al final, como sabemos por la historia, los concilios no lograron su objetivo. El papado restauró su poder centralizado y el movimiento fracasó. Pero ya era tarde. La idea revolucionaria que habían defendido con tanta fuerza ya no se podía encerrar. El genio, como se dice, ya había salido de la botella. Y lo que pasó fue fascinante. La idea escapó de los salones de debate de los teólogos y empezó a echar raíces entre la gente común. Muy pronto, comenzó a ser el combustible de movimientos populares que exigían reformas y que desafiaban la autoridad de la Iglesia, pero ahora desde abajo. Ya así vemos cómo movimientos como los lollardos en Inglaterra o los husitas en Praga empezaron a usar exactamente los mismos principios de representación y de rendición de cuentas para criticar la corrupción de la jerarquía. El argumento legal súper complejo de los canonistas se había convertido de repente en un rito popular pidiendo un cambio. Y este fue un cambio fundamental, un giro hacia la conciencia del individuo. La autoridad ya no podía simplemente imponerse desde arriba, sin más. Ahora tenía que ser entendible, tenía que ser aceptable para la persona de a pie. La gente empezó a exigir poder leer las escrituras, poder juzgar por sí misma. Y así, de estos debates medievales, de esta lucha de poder dentro de la Iglesia, surgieron siglos antes de la Ilustración los pilares de lo que hoy llamamos liberalismo. La creencia en una igualdad fundamental entre las personas, la defensa de los derechos individuales, la libertad de conciencia y, por supuesto, la conclusión de que solo un gobierno que representa a su pueblo puede ser legítimo. Y esta es, al final, la increíble e irónica historia del origen del liberalismo. No nació como una oposición a la religión, sino que surgió de una lucha interna en las propias entrañas de la Iglesia. Nació cuando los propios valores cristianos de igualdad se usaron como un arma para desafiar la estructura autoritaria que los había predicado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fascinante. ¿Qué hubiera pasado si los concilios hubieran ganado? Si una iglesia constitucional se hubiera establecido en el siglo XV, ¿cómo de diferente sería la historia del mundo? Es algo en lo que, sin duda, vale la pena pensar.